Para todos, seguimos con el vivo en la tele aquí, ahora de la mano de los panelistas en Esta Boca es Mía, que no tuve, que es distinto panel del día de ayer, o sea que me gustaría escuchar la opinión de estos panelistas. Este es el panel serio, no, lo dice Alfredo, no lo digo yo. Vamos a estar abordando hoy, quiero eso sí adelantarle a los televidentes, el fracaso, por llamarlo de alguna manera, de la votación que se esperaba lograr con el tema Caja de Profesionales. Ya está hablando el directorio de la Caja de Profesionales pidiendo por favor algún proyecto alternativo urgente en 2 días porque se había entendido que si no se aprobaba esta reforma, con todos los bemoles que pudiera tener, tenía vida útil por 15 meses más nada más la Caja Profesional. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese aspecto. Antes, quería sus comentarios sobre las elecciones en Argentina. Los candidatos empiezan ahora ya a delinear un poco sus estrategias de cara al balotaje. Me gustaría empezar por Alfredo. Alfredo, a ver, ¿quién es el fenómeno acá? ¿Argentina, Milei, Massa, las elecciones por estos tiempos? La irracionalidad es el fenómeno. Yo lo dije hace un tiempo, es decir, yo por suerte no soy de ese lado del plata, ¿no? Porque la verdad que no entiendo la política argentina, creo que es la antipolítica en muchas cosas. Y realmente si uno estuviera en ese país, qué difícil es participar políticamente, ¿no? Ahora, que hubo varias sorpresas, sin lugar a dudas las hubo, ¿no? Creo que yo vi los 2 debates y para mí el que se había parado como estadista había sido Massa. ¿Ah? Y eso evidentemente, ese discurso llegó. Pero lo que sí llegó es el aparato peronista. ¿Ah? El que dio por muerto al peronismo antes de las PASO, o después de las PASO, mejor dicho, le erraba como de aquí a la China, digo, porque los locos movieron el aparato peronista de una forma muy efectiva. Massa hizo un discurso muy... se separa de los Kirchner, es como que no tiene nada que ver con el gobierno. Es interesante cómo el ministro de Economía actual no tiene nada que ver con el gobierno. Eso es una cosa que yo no la termino de entender. Imagínense que Azucena y tampoco la vicepresidenta, ¿no? Claro. Tampoco la vicepresidenta. Cristina tampoco. Nadie tiene nada que ver. Somos todos, ¿viste? Ah, no, a mí que me revisen. No, es medio... Es difícil de entender. Ahora, el hecho de que Milei haya salido segundo, a mí me da una cierta tranquilidad, ¿viste? Porque era muy loco lo de Milei. Sigue siendo muy loco, yo creo que no va a ganar. ¿Sigue teniendo chances o no? Sí, pero me parece que está todo el pescado vendido. Yo creo que los discursos de uno y otro la noche de las elecciones fueron clarísimos. Massa se paró en presidente. Gobierno de Unidad Nacional. Sí, Unidad Nacional. Habló de todo lo que iba a hacer, habló de los radicales, le dio puertas abiertas a todo el mundo, no nombró a Cristina, no nombró a Perón, no nombró a Evita. Él es un ente autónomo que además no tiene que ver con este gobierno, es fantástico. Botinelli analizaba su discurso como con una estrategia muy inteligente, ¿no? Sí. ¿Quién? Botinelli, que estuvo invitado ayer al programa a analizar las elecciones No, es que fue inteligente, sin lugar a duda. Y el tema es, insisto, el aparato peronista no es poca cosa, se mueve, que incluso había operado en cierta medida en las PASO para el propio Milei con el tema de los fiscales, que esta vez dijeron, no, querido, correte, y bueno. Milei dice que el peronismo y el radicalismo son socialistas. Milei dice cualquier cosa, yo sé. Si vas a darle corte a lo que dice Milei... Además, como te dice una cosa... Bueno, se lo da a gran parte de la Argentina, ¿no? Por algo tuvo la votación que tuvo. Sí, ¿y? Bueno, vos decís ningún... Yo no le hago caso a Milei, para mí es un irracional, bueno, ¿viste? Como tampoco le hacía caso a Trump ni a Bolsonaro. Y mirá, no les hiciste caso y llegaron a presidente. No, por eso. A ver, Connie. Yo, siguiendo la línea de Alfredo, a propósito de que está contento de ser uruguayo, publiqué un tuit el domingo a la medianoche que dice: qué extraordinario haber nacido en esta orilla. Lleva 35.000 interacciones. Yo estoy medio retirado, publico poco, pero 35.000 interacciones hace muchísimo tiempo que no tenía. Y la verdad es que los comentarios de la gente dijeron, yo también me anoto en eso. Pero también publiqué uno que dejé constancia de mi dolor frente a la tragedia argentina, porque hay algunos elementos que hay que tener presentes. Primero, ¿cuál es la tragedia concreta? La tragedia argentina es estas cosas que les pasan. Que el tipo que es el ministro
de economía del gobierno más desastroso de los últimos 20 años, que no es changa, que además le llega la inflación al 140, el dólar se multiplicó por 20 desde que está, no él, desde que está el gobierno de Alberto Fernández. El presidente de la Argentina está fuera de la Argentina y no apareció en ningún evento. La vicepresidenta no se movió de su cueva en Río Gallegos. Y este señor, increíble, da un... Primero, si ustedes miraron con observación de... ¿Y para Milei no es una tragedia? ¿Eh? ¿Milei no es una tragedia? No, Milei también, Sí, pero bueno. por supuesto. Pero es que la tragedia son Es eso, todos. son las opciones. Claro. La Claro. tragedia son todos. La tragedia es tener un sistema político cuyas instituciones son tan débiles que los ciudadanos le aceptan que un tipo diga que cuando yo arregle en el nuevo gobierno, pero ¿qué estás esperando si sos el favorito para el 10 de diciembre? Pero estás hoy de ministro. Todo lo que haces se supone que es para el mejor destino de los argentinos. Y sin embargo, uno pensaría, un tipo que dice ese discurso, le saco la tarjeta roja. No, se lo escuchan con Lo que pasa atención. es que él prometió que como presidente iba a ser... Pero confiable. ¿quién lo Creo que en un cree? momento más igual. ¿Quién, Sí, lo, igual se está perdiendo. ¿Quién lo cree? Un personaje, además, que inició su carrera política en la UCD. Nuestros telespectadores, que en general son muy jóvenes, no al deben contrario, son recordar... muy viejos. No deben recordar pero quién de era todas la maneras, UCD. el punto Era de todo el partido- viaje y el periplo político de Massa No, pero- lo hicimos ayer, se sabe. Pero sí. era el partido de Alzogaray, un señor que fue ministro de Frondizi y cuya hija fue procesada bueno, fue gobernante en tiempos de Carlos Menem. Digo, todas esas historias se olvidan a los 5 minutos. Y eso ocurre con todos, porque, de hecho, el peronismo, que se aglutinó atrás de Massa, sacó 3 millones de votos menos que Alberto Fernández. Porque nosotros, digamos, que nosotros nos olvidemos puede ser, no es nuestro destino. Pero el de los argentinos, vean que cayó 3 millones de votos. Había sacado 12,5. Es decir, este señor que pasó con pena y sin gloria ninguna por la presidencia de la Argentina, juntó 12,5 millones de votos. Por lo tanto, obviamente elegían entre el hambre y las ganas de comer, optaron por la versión más pintoresca, porque por lo menos un tipo muy salido de sus cabales y que, como dijo Pañi, tiene algunos problemas emocionales muy serios, por lo menos tenía una estructura de propuesta gubernamental alocada, audaz, pero, digamos, nueva. La idea de que podrían cambiar. ¿Cómo lo iba a hacer sin nada más que con 8 senadores y 35 diputados? Todo eso, fenómeno, muy complicado. Pero ¿y esto? Esto que viene de la Argentina es dramático. Yo, muy a mi pesar, creo que obviamente el resultado del domingo favorece al Uruguay. Bueno, después vamos a analizar ese punto, ¿sí? Fer. Otra vez no se puede analizar la política argentina Con con los la mirada, lentes de la sí, política Tenemos otra. uruguaya. Pero no te mira, tenemos un rato todavía antes de la tanda, tenemos que Y hacerlo. si así hay que dale. algo que no se puede hacer es juzgar al pueblo argentino. O por lo menos yo no me paro desde ese lugar porque entiendo, como no juzgo al pueblo uruguayo cuando vota lo que vota, no juzgo al pueblo argentino cuando vota lo que vota. Intento entender cuáles son las razones que llevan a las mayorías a tomar esta decisión y a interpretar las expresiones políticas. Connie mencionaba un programa de Javier Milei, en tanto inaplicable o difícilmente de llevar a cabo con sus propuestas y que, bueno, de hecho en el mismo programa de gobierno hablaba de fase 1, fase 2, fase 3, eso ya empezaba a dar como ciertas pistas de que las cosas que prometían iban a hacer ya.
Yo le agrego una cosa. Yo creo que la votación de Massa, que yo sí creía que iba a tener una buena votación, nunca me imaginé que en los porcentajes en los que tuvo, sí estaba convencida que el balotaje iba a ser entre estos dos candidatos. Creo que tiene que ver con varios factores. Uno importante, hablaban del tema de, bueno, cómo se logra que un ministro de Economía, con los números dramáticos que tiene la Argentina hoy en términos de economía, sea electo, no reelecto. Y yo creo que tiene que ver con algo que lo mencionaba Pagni también, me parece que lo mencionaba, ya he visto tanta cosa, y hacía referencia a que Massa logró, no es que logró distanciarse del gobierno de Alberto Fernández. Massa lo que logra es explicar o convencer que los motivos económicos que han llevado a la Argentina a este punto no tienen que ver con él, sino que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, sino que tienen que ver con decisiones económicas que se habían tomado antes, que se puede compartir esa explicación o no, pero creo que es un elemento que él logra poner arriba de la mesa para, o sea, pensando en por qué Argentina decide dar un paso en este sentido. Eso por un lado. Y después también está al lado de quienes estaban del otro lado. Yo creo que más allá de la propuesta innovadora y no sé qué de Milei, yo creo que había un elemento que generaba un cierto temor. Yo no sé si ayer escucharon a Larreta o no, pero Larreta identifica cada una de las cuestiones con las que no está de acuerdo con Milei y no son cuestiones programáticas, son cuestiones de valores. Yo creo que eso también tuvo que ver. Y de hecho quiero esperar a ver qué hacen también los radicales y qué hace Juntos por el Cambio en su totalidad, que yo entiendo que tiende a... No sé si se podrá sostener como propuesta electoral en conjunto. De hecho, ayer, Alfredo lo mencionó, ayer no, el domingo, existieron dos discursos que también creo que tiene que ver con esto. El discurso de Massa hablando de la unidad nacional, de... No a la grieta. Que hoy era el último día de la grieta, o sea, si algo se había muerto era la grieta, convocando a los distintos a gobernar en un momento dramático de la Argentina. Y por el otro lado, estamos hablando de estrategia de comunicación, creo que Milei le vuelve a errar cuando habla de... su discurso estuvo enfocado en la muerte, el asesinato del kirchnerismo. Cuando del otro lado es muy difícil quien vota identifique al electorado con el kirchnerismo cuando no está viendo kirchnerismo. Se puede asociar a Massa con kirchnerismo, pero no estás viendo ni a Cristina, ni a Máximo, ni a la Cámpora. Pero no es que no estén, estaban escondidos. Pero estoy hablando de estrategia yo. Déjenme hacer la cueva. Estaban en la cueva, como dice Los Juan. que miramos las transmisiones a 16 controles remotos, sabemos que en el mismo salón de la Chacarita y media hora antes, con el mismo público, no solo está Kicillof, está toda la barra, incluyendo el famoso que toca el bombo. La Cámpora. El Tula. La Cámpora. Tula, el famoso Tula Carlos Pascual. Y esa gente, si ustedes miran, hagan ese ejercicio, vayan a YouTube y busquen discurso de Kicillof, discurso de Massa. Massa es solo. el mismo lugar, completamente distinta escenografía, Claro. el mismo público, las mismas banderas. Inexplicablemente el capo máximo de la UOCRA es el que consiguió poner 8 banderas, porque tampoco son tantas, y afuera hay un retrato de este señor Martínez, que es el cafuringa del Zunca argentino, que tiene nada más que 800.000 afiliados. Pero el mismo público que bramaba cuando este chico Kicillof hablaba de su mentora y la adorada Cristina, saltaron todos. Vino el siguiente señor, se puso la bandera argentina atrás y lo aplaudieron. No gritaba a nadie en un momento. Hecho, tampoco es son tanto de su capaces devoción, de montar dos obras absoluta y radicalmente distintas en el mismo teatro con el mismo público. Una hazaña. No, porque... ¿Me dejan abrir, por favor? Vero. Bueno, han dicho muchas cosas, todas muy interesantes. Creo que vos hablabas, Fernanda, de la palabra convencer. Yo creo que justamente esta es una elección que, por lo menos vista desde acá,
nadie convence a nadie, simplemente lo que se genera es rechazo por el otro, ¿no? En definitiva, lo que uno veía era, bueno, lo voto a Massa porque lo rechazo a Milei, o voto a Milei sin importarme mucho si lo que promete es viable o no es viable, porque estoy en contra o rechazo a Massa. Y en algunos casos, más que rechazo, también aparece la palabra odio, y ahí esa explicación de un poco de Massa de la grieta. Yo creo que más es un que poco, a Massa, quizá Cristina. Bueno, a lo que algunos creen peronismo, que al Massa sigue kirchnerismo. representando, porque por mucho que el marketing político le haya sacado esa estructura de arriba del escenario, creo que son muchas las personas que identifican a Massa, siguen identificando a Massa con la continuidad del gobierno, o por lo menos con la ineficacia, porque asumió en agosto del 2022, y desde agosto del 2022 hasta ahora no pudo hacer nada. Yo creo que también el tema es la dependencia de muchos argentinos de un sistema que en algunos casos se vuelve como hasta perverso, ¿no? Cuando vos tenés al ministro de Economía, candidato a la presidencia, cerrando la campaña en una fábrica diciéndole a la gente, mire que se quedan sin subsidios, hay una campaña que es terrible. Entonces, entre lo malo conocido que nos permite apenas subsistir y lo otro que no sabemos ni qué es, bueno, termina siendo una opción Massa. Sin duda que, bueno, creo que rompió todos los manuales, porque no solo que a los ministros de Economía en política no suele irles muy bien, más allá de algunas excepciones, sino que esta cuestión de que siga ejerciendo mientras es candidato, que yo creo que plantea diferencias sustanciales con lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país. En esta semana estamos asistiendo a las renuncias de muchas personas que ocupan cargos destacados un año antes de las elecciones para poder dedicarse a la campaña electoral, y creo que hay alguno que hasta debería, que no está contemplado por la ley, pero que también debería renunciar si es que se quiere dedicar a la campaña electoral. Los ministros no tienen obligación. Por eso, pero más allá de la obligación, estoy dando mi opinión, creo que debería haber una obligación de que si tú te vas a dedicar a la campaña electoral y no estás ejerciendo el cargo para el cual se te designó, cierta, por lo menos, honestidad de decir, no estoy utilizando este aparato de esta manera para hacer mi campaña. Me parece que eso es honesto. Ni siquiera eso estuvo sobre la mesa en este caso, donde el propio ministro de Economía es el candidato. No, lo pedían dentro del propio kirchnerismo por una cuestión de estrategia, decían, para no afectarlo por algunas medidas que tenía que tomar, y tenían cierto temor a que se viera perjudicado, pero no por una cuestión ética del uso de los recursos estatales y de esto de aplicar medidas dando subsidios a cambio de votos, porque en definitiva eso es lo que se puede plantear. También creo que queda sobre la mesa con qué se vota, cuando aquí muchas veces analizamos, se vota con el bolsillo, se vota cuánto vale la ética, la corrupción a la hora de elegir presidentes. Creo que son muchas cosas las que quedan sobre la mesa para analizar. Hubo más de 30 millones de argentinos habilitados para votar, no debe haber una única variable, seguramente muchas, pero esas son algunas de las preguntas que dejo sobre la mesa. Bien, y hay más para hacerse, pero vamos a hacer la primera pausa, ¿les parece? Y ya aguantás, Fer, y ya venimos.